En algún momento en el trasegar de estas luchas políticas, tuve la posibilidad de conocer una familia. El señor, ya con sus años, un empresario, una persona relativamente poderosa en el sector donde vivía, en Sucre, me invitó a conocer una mina de mármol en las estribaciones de los Montes de María, en un pueblo que se llama Tolú Viejo. Bueno, pues allí habló, me dio unos tragos, estuvimos hablando. Yo veía al campesinado que pasaba por la trocha al frente de la casa, un poco silencioso, extraño para las condiciones culturales de las gentes. Tuve una derrota electoral en ese pueblo, en las elecciones que vinieron, y me dije, ¿pero por qué? Y era que la población tenía cierta aversión al proyecto de escarbar una montaña de los Montes de María, ni más ni menos, con todas las secuelas, los acumulados de violencia, de belleza natural también, que allí había. La comunidad no le gustaba mucho que hubiese una mina de mármol allí. Después, años pasaron, se me había olvidado hasta el nombre del señor, y me volvieron a invitar al mismo lugar, coincidencialmente, años después, bastantes. Y en la mina ya no había mina, ya no reconocía yo cómo era el lugar exactamente donde había estado. Y no estaba el señor, sino la esposa. La esposa había tomado la conducción de los negocios de la familia. Y la señora, en vez de seguir con la mina de mármol, decidió cambiar la vocación de ese lugar. Y había construido algo que hoy se llama Rocafuerte, que era un lugar donde otra vez estaban los árboles, el bosque nativo, unas casas con la tradición arquitectónica del lugar arriba, unos sitios donde se tiraba uno en una cuerda y generaba el vacío. Yo en el turismo siempre he sido un caminante, entonces me subí en una cuesta de 1 hora hacia arriba y entonces se veía el mar. Y coincidencialmente pasaban las guacamayas al frente, y entonces me dio una visión que todavía no olvido. Olvidé más el mármol que las guacamayas. Y la señora se volvió, pues, allí en la casa tenía hamacas, dormían los que visitan el lugar. La señora dio una lección en su propia familia y en el lugar, sin ser de izquierdas ni nada de esto, una señora pensando en tener los ingresos familiares cómodos, pero con una sensibilidad. Quizás tenía que ser mujer para haber dado ese cambio en la figura de su familia, en sus ingresos y en el lugar. Ella ahí, sin proponérselo, sin mayor análisis, estaba mostrándonos un camino en la nación, un cambio de sentido. En cierta forma, desde la visión del hombre, lo que se trataba era de escarbar y sacar lo que había debajo de la montaña. Riqueza, en teoría, pues el mármol se comercia, indudablemente, un bien, una transformación del mármol incluso era posible, pero la señora lo que había observado no era lo que había debajo de la montaña, sino lo que había encima de la montaña, el entorno, la belleza. Quizás ella tenía más posibilidades de captar la belleza que el hombre. Temas de discusión política. Cuando los hombres dominan la economía, quizás no captan en dónde es que están realmente las posibilidades de la riqueza. La señora lo hizo, lo logró. Y los dos modelos de economía dentro de la familia, que uno reemplazó al otro, yo creo que nos muestran un poco la dinámica nacional. Eso que captó la señora en los Montes de María, en el sitio Rocafuerte,
en Tolú Viejo, que no es lo mismo que Tolú Nuevo, es lo que yo creo que debemos captar en Colombia. Acaba de salir esa publicación que mencionó la alcaldesa, no sé qué tan seria sea, pero dicen, es Forbes. Pero cualquiera que hayamos tenido la oportunidad de ir por el mundo, por ahí, sabemos que que es cierto, que es así, que Colombia es uno de los países más bellos del mundo. La revista Forbes dice el tercero, pone al lado de Indonesia y Nueva Zelanda. Vivir en medio de una belleza indudablemente es un privilegio, que el hecho de que existamos aquí todos los días y lo volvamos normal, como si así fuese en todas partes del mundo, pues nos insensibiliza ante esa realidad. A veces no captamos que estamos viviendo en uno de los lugares más hermosos del planeta. Es hermoso por circunstancias geológicas. Si quisiéramos un poco profundizar más ya en conceptos, es hermoso por la biodiversidad. Porque el hecho de que aquí se mueran los Andes, se partan en tres, transitemos hacia el Caribe, estemos en el sitio cercano a la línea ecuatorial, en la zona tórrida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso combinado, que estemos con un pie en un mar y con otro pie en otro mar, hace que este lugar sea uno de los lugares más bellos del planeta. Así ha sido independientemente de los seres humanos. Incluso si uno va por allá, por Chiribiquete, y oye ciertas teorías, no diría leyendas, ciertas teorías que aún hay que sostener con más profundidad científica, se dice que ese es el primer lugar de la Tierra, la primera Tierra, cuando todo esto era océano. Es probable, el escudo guayanés se llama, guyanés. Allí hay unos murales enormes como la Capilla Sistina, pero de hace 20.000 años. Y claro, a un colombiano le queda un poco extraño pensar que seres humanos estaban en donde nosotros hoy estamos hace 20.000 años. Los egipcios eran de hace 10.000 años. Y estaban pintando las piedras, hicieron un mural enorme, muchos murales, una galería de arte, una Capilla Sistina de hace 20.000 años y queda en Colombia. Y las pinturas nos muestran que ahí no había selva por los animales que aparecen y los ritos de caza y los seres humanos que salen en ese tipo de pinturas, que habían mastodontes, no había selva, la gente había pasado, bueno, otras diversas teorías, hasta allí, sin pasar por una selva que fue después que empezó a crecer. Y entonces tenemos, en cierta forma, un ancla en la historia tan profunda quizás o más como la que se cuenta alrededor de las narrativas de los egipcios y después de los pueblos bíblicos y de los pueblos del Mediterráneo europeo, griegos, romanos, sumerios, caldeos. Tenemos una historia. Y en medio de esta belleza natural, que según Forbes es la tercera en el mundo, para los que les gusta hacer rankings, para clasificar los países, tenemos un potencial. La señora tenía razón, la riqueza no está en el mármol, sino lo que está encima del mármol. Pero es un mensaje que entonces no solamente va para Tolú Viejo, para los Montes de María, va para toda Colombia. ¿Estamos nosotros como sociedad hoy, como sistema económico existente hoy, destruyendo la belleza natural o la estamos aprovechando? ¿Qué es lo más racional para aquellos teóricos de la economía que hablan de la racionalidad económica?
¿Qué es lo más racional hoy en la Colombia contemporánea? ¿Destruir la belleza natural o construir los instrumentos que permitan que la sociedad que vive en medio de esa belleza natural pueda prosperar con ella? Pues nosotros proponemos el segundo camino. Y lo proponemos no solo por poesía, por retórica, por romanticismo, por ver un atardecer en el mar solamente. No, por racionalidad económica que yo quiero transmitirle a todos los sectores de la sociedad colombiana. Es que nosotros dependemos del carbón y del petróleo desde hace 30 años. Y el carbón y el petróleo en su uso intensivo en los países industrializados emana los gases que están calentando la atmósfera y que cambian el clima, y los científicos dicen que ese cambio acumulativo del clima nos lleva a la extinción de la especie humana. La ciencia, ya no la señora de la familia de Toluviejo, la ciencia está diciendo que si escarbamos la tierra, ya no tanto por el mármol, sino por el carbón y el petróleo y el gas, simplemente nos estamos condenando a morir. Y no en el largo plazo de milenios, sino en una fracción de la distancia de tiempo que nos separa de aquellos seres humanos que en aquel lugar que hoy llamamos Chiribiquete pintaron una capilla Sixtina, antes que cualquier otra civilización que conozcamos en Colombia hoy. Una fracción que es, a ver si el 1%. El 1% del tiempo es lo que de aquí en adelante nos separa de nuestra extinción como especie. Tenemos que haber hecho algo muy mal en todo el planeta para que solo con el 1% de tiempo, desde que aquellas personas pintaron en Chiribiquete los murales hasta hoy, tengamos la extinción de toda la especie humana de frente. Algo muy, pero muy mal hicimos. Y es la hora de corregir, porque creo que ninguno aquí quiere que sus hijos y sus nietos vivan lo que puede ser esa tragedia humana del fin de los tiempos. Si ya hemos vivido el COVID, que es como nuestro campanazo para medio despertarnos, mire, es que es aquí, ese camino del COVID es multiplicado por 10, por 20, el camino de la extinción de la especie humana. Entonces, ¿por qué vamos a continuar por ahí? Las tensiones políticas del mundo de hoy, incluidas sus guerras, tienen que ver con este tema. Y mañana, y pasado mañana, y el mes que sigue, y el año entrante, y los años por venir, serán todavía más intensos en el viacrucis humano por definir este tipo de destinos y de caminos. La decisión tranquila que quizás la señora, no sin, yo creo, una profunda discusión con su marido, tomó. Pero esa decisión multiplicada en el planeta nos va a llevar a unas tensiones, y nos está llevando a unas tensiones políticas enormes, profundas. Es un cambio de era civilizatoria o el fin de los tiempos. No es un simple cambio de modas, no es que una generación con una sensibilidad pasa y otra generación con otra sensibilidad llega, no. Es un quiebre civilizatorio o el fin de los tiempos. Y no soy apocalíptico, aunque el Apocalipsis fue el mejor libro que me leí de la Biblia para mí en la cárcel. Es la realidad que la ciencia nos está poniendo de frente. Y entonces, en el tercer país más bello del mundo, ¿qué decidimos? Bueno, la gente decidió el 19 de junio, hizo un quiebre, tiene que ver con lo que estoy hablando. La forma como empezamos a percibir como sociedad colombiana las transformaciones que tendrá el mundo. Ese quiebre nos señala otro camino,
Nos llegó la hora de prosperar con la belleza natural que tenemos, no contra la belleza natural que tenemos. Nos llegó la hora de prosperar con el agua, no contra el agua. Nos llegó la hora de pensar incluso los negocios, pero fundamentalmente la existencia con la vida, no contra la vida. Es los planteamientos que hemos propuesto en campaña electoral y por lo cual mucha gente ha votado. Y es lo que queremos seguir discutiendo, debatiendo y haciendo. Es otro camino, es un quiebre, es un mensaje al mundo también. Desde el tercer país más bello de la tierra podemos lanzar mensajes a la humanidad, precisamente para que ayudemos a la decisión de la señora para que ella sea posible en todo el globo terráqueo. Y aquí en medio de esta decisión, indudablemente, el tema que los congrega a ustedes se vuelve importante. Yo no soy un gran conocedor del tema, soy apenas de vez en cuando un turista caminante, más un extranjero por los caminos del mundo, porque eso es lo que me gusta hacer, mirar y caminar. Y no conozco mucho los intrínculos de los negocios que tienen que ver con el turismo, etcétera. Pero como economista y como activista político entiendo que si queremos reemplazar el carbón y el petróleo, porque nos toca, es obligatorio, es un imperativo categórico al estilo de Kant, moral. No podemos prosperar matando a la humanidad así de siempre. Claro, no es culpa de nosotros, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. No podemos vivir de matar a la humanidad. La humanidad va a decir no, y está diciendo no, no nos dejamos matar. Luego, la manera como nosotros tenemos que construir nuestra economía y nuestra sociedad es diferente. Es con la belleza, no con los instrumentos de la muerte. Y entonces, si nos adentramos en esa nueva economía, tenemos que aceptar, uno, que tenemos que construir la paz. Sin ingenuidades, porque este es un tema complejo, se ha vuelto más complejo hoy que nunca. Dificilísimo, porque ya no es como hace 40 años, unos políticos armados contra un Estado también político armado. Eso era fácil de solucionar. Hoy estamos metidos en una argamasa violenta que ya no tiene como contenido las fronteras nacionales, sino toda América, cuyas decisiones que permiten precisamente la profundización de la violencia no están ni siquiera aquí, ni en el Palacio de Nariño, están en los centros del poder mundial. Cuando en Cartagena el fiscal paraguayo, gozando de las playas y el mar, es asesinado al lado de su esposa en una luna de miel, o sea, disfrutando del amor y de la belleza, pero es asesinado, un golpe desde las entrañas de la muerte contra el amor y contra la belleza. ¿Qué es lo que ocurre ahí según la investigación? Que lo matan en Colombia, él es paraguayo, es un fiscal, y el que lo mata es un mafioso uruguayo, que ni sabía yo que en Uruguay podía haber ese tipo de estructuras. Estamos ante otra realidad. La mafia no es colombiana, es uruguaya, es argentina, es paraguaya, es brasileña, es ecuatoriana, es mexicana, es centroamericana, está en Haití y está en los Estados Unidos y en Europa. Y entonces, ¿cómo resolvemos si eso es el motor de la violencia colombiana? Ha dejado 1 millón de muertos en América Latina, ha construido un mapa que son las grandes estelas de la muerte, que son las rutas de la cocaína prohibida por todo el territorio americano, ha construido en esas estelas las ciudades más violentas del mundo. ¿Cómo desactivamos eso en el territorio nacional? Entonces, indudablemente nadie puede decir aquí, no, yo sé cómo.
los que han dicho yo sé cómo y han implementado algún tipo de política alrededor han fracasado. Hoy las mafias son más fuertes que con Pablo Escobar. El balance de los que han contado la contabilidad de la muerte habla de 1 millón de muertes en la guerra contra las drogas. Latinoamericanos, la mayoría colombianos, 1 millón. En Estados Unidos están muriendo 70,000 al año, no por la cocaína colombiana, ni muchísimo menos por la marihuana que no mata a nadie, sino por el fentanilo que se produce en Taiwán y China. Y si ustedes proyectan 40 años hacia adelante, si siguiéramos como estamos, pues tendremos 1 millón de latinoamericanos más muertos, 2 millones de norteamericanos más, la mayoría negros, presos, y 2.800.000 norteamericanos muertos por sobredosis, por fentanilo y otras drogas por el estilo. Las contabilidades de esta guerra contra las drogas están en la escala de millones de muertos, de millones de presos. Estamos en una de las circunstancias que podríamos equiparar con los fascismos europeos de mediados del siglo XX y con las épocas de la esclavitud forzosa de hace unos siglos. Hechos dantescos a través de políticas públicas hechas por seres humanos absolutamente fracasadas. Bueno, esto lo digo por mostrar la magnitud del reto que significa construir la paz en Colombia. Ahora, si no hacemos y construimos la paz de Colombia, hablar de turismo es un poco carreta. Porque el turismo en realidad está ligado a la paz. El turismo es una actividad que se puede desarrollar en medio de la paz. Nunca entendí por qué se votaba por la guerra. Empresarios turísticos votando por la guerra. En la guerra nadie hace turismo. ¿Quién va a ir a hacer turismo en Ucrania? A Ucrania van los mercenarios que quieren allá ganarse una plata o ganarse el ataúd. Pero hoy Ucrania, siendo un país hermoso, no puede desarrollar el turismo en medio de la guerra. Los rusos, que tienen unos lugares espectaculares para el turismo, tienen que cerrar sus actividades turísticas porque la gente no va allá cuando están en guerra. En Colombia, el turismo no se va a desarrollar si estamos en guerra, si las bombas suenan, si el peligro está ahí. Entonces, este es un tema en donde el gobierno nacional, porque no es una responsabilidad de ustedes, sino colateral, el gobierno nacional tiene una responsabilidad pesada, digamos, que es comprometerse con ustedes y con la sociedad colombiana a buscar los caminos eficaces de la paz, en donde puede fracasar indudablemente. Fracaso histórico sería, o podemos avanzar. Si avanzamos, tenemos una actividad propicia para superar la economía fósil que produce la crisis climática desde Colombia, que es marginal, digamos, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, pero que es importante desarrollar porque nos vamos poniendo en la vanguardia de los países y de las sociedades que quizás, ojalá, puedan mirar el después de la economía descarbonizada con suficiencia, con prosperidad. Superar la economía del carbón, la economía carbonizada, no solo el carbón, sino lo que significa químicamente las moléculas de los hidrocarburos fósiles, pone al turismo en una actividad fundamental, en un sitio fundamental en las perspectivas colombianas. Que hemos sido un país más bien encerrado entre montañas, no nos ha gustado mucho mirar el mundo, que tenemos un per cápita de exportaciones comparado con los otros países de América Latina de los peores. Somos malos comerciantes. Nos ganan casi todos los países latinoamericanos cuando dividimos exportaciones por cabeza, per cápita. Somos malos
para comerciarnos en el mundo. Éramos malos para conocer el mundo, solo se iban algunos que otros aventureros a ver cómo era más allá del mar. No desarrollamos nuestra marinería, se nos ancló. Realmente no somos como las sociedades de marineros, italianos, irlandeses, noruegos, vikingos, españoles, incluso portugueses. Pensamos que lo mejor del mundo está dentro de nuestras montañas. Hemos descubierto que sí tenemos uno de los países más bellos del mundo. Pero aún así, con esas limitaciones, tenemos que vender nuestro país en el mundo. Tenemos que saber comerciar la belleza, que es una frase terrible. Pero si sabemos comerciar nuestra belleza, podemos lograr que nuestra sociedad sea más próspera. Podemos lograr desconectarnos del carbón y del petróleo. Podemos navegar como buenos marineros en las aguas económicas que transitan hacia un nuevo mundo, que ojalá llegue, porque si no llega es el fin de los tiempos. Y entonces podemos pasar a ser vanguardia, no retaguardia. Y el turismo extranjero, que es una transferencia de riqueza del mundo hacia acá, equivale a una exportación económicamente hablando, igual. El turismo extranjero llegando a Colombia puede ser en el corto plazo un sustituto, no digo total, no voy a exagerar, por lo menos parcial, pero importante, de la economía fósil de la cual dependemos. Así de simple. Pero eso implica varios retos y algunos del gobierno. Uno, la paz, obviamente. Dos, cuidar la belleza, no destruirla. Cuidar la belleza, que implica a escala municipal, a escala departamental, a escala nacional, políticas de protección de la belleza colombiana, de la biodiversidad, porque de ahí es que vamos a vivir. La belleza, eso implica cuidar el agua, eso implica transformar en cierta forma economías depredadoras para que dejen de ser y sean sustituidas por economías cuidadoras de la vida. Eso implica mirar la infraestructura desde otra perspectiva. Yo le preguntaba al ministro de Transporte, ¿dónde se hacen las pistas aéreas en Colombia? ¿Dónde se hacen? ¿En Corozal o en Tolú, por ejemplo? ¿Cómo se hacen los aeropuertos? ¿Privilegiamos los ladrillos de la edificación o el tamaño de las pistas? ¿O la tecnología para que de noche se pueda aterrizar? ¿En dónde están nuestras prioridades? Aquí el turismo, excepto el venezolano, si alguna vez vuelve, tiene que llegar por avión. Y entonces, si queremos turismo en crecimiento, tenemos que hablar de la aviación, tenemos que hablar de la aeronáutica, tenemos que hablar de los aeropuertos en general. Y entonces, ¿dónde estamos construyendo los aeropuertos? ¿Con mentalidad centralista? ¿Con mentalidad de la vieja economía? ¿Pensando como la vieja economía fósil? ¿O la estamos pensando en términos de la nueva economía? Invito a esa discusión. Ya yo la produje en el Ministerio de Transporte, que es donde está este tipo de actividad. ¿Dónde se ponen las pistas y qué hacemos primero? ¿Podemos dividir esa actividad por fases? ¿Ampliar pistas antes que nada? Antes que nada, porque no somos ricos, entonces tenemos que priorizar el recurso público. Y después tecnologías para que esas pistas tengan actividad nocturna y puedan aterrizar si cae un aguacero. En Bogotá si cae un aguacero se vuelve todo un sancocho. O sea que no, en Bogotá se priorizó, no es culpa de los dos, pero en Bogotá se priorizó los ladrillos del edificio que la tecnología del aeropuerto. Y por eso nos da lo mismo tener una belleza de edificio muy amplio,
porque los aviones tienen que hacer cola por aterrizar, no pueden aterrizar. Pero esto es en Bogotá, pero en otras partes del país podemos pensar un mapa de construcción de pistas o de reactivación de pistas o de fortalecimiento de pistas con una mirada hacia el turismo que nos lo pinta geográficamente de manera diferente. Esa sería una invitación que les haría en este congreso, porque lo necesitamos. ¿Dónde ponemos el aeropuerto? ¿En Quibdó o en las playas? O en Cali, bueno, Cali ya lo tiene, pero en Cali o en Huanchaco. Y así, digamos, en cada región de Colombia tendríamos esta gran discusión. Me parece que la infraestructura es fundamental porque aquí no llegan turistas si no tenemos aviones, líneas. ¿Es Avianca nuestro conector o abrimos? ¿Avianca es de nosotros? Entonces, abrimos, porque ¿qué más hacemos? Nos quedamos con una nostalgia, sí. La Avianca es una nostalgia colombiana, pero no es más que una nostalgia. Podemos recuperar, incluso invitaría a la sigla de la primera empresa de aviación, que es de Avianca, pero que es la primera del mundo. Nosotros no estábamos muy destochados, digamos, nuestros abuelos no estaban muy equivocados. Ellos pensaron este país un poco mejor que las generaciones posteriores. Pusieron ferrocarriles, sabían de la aviación. Fue la primera aerolínea comercial mundial. Ahora, pues Athena nos puede ayudar, pero tenemos que abrir, porque si no, si de aquí no llega, de Emiratos Árabes Unidos, un avión aquí, no llegan los árabes con plata. Nos toca. No podemos esperar en estos ritmos a ver hasta cuándo abrimos otra línea, a ver si nos reciben. Aquí hay una actividad que ustedes han mencionado, diplomática. Entonces, ¿para qué tenemos embajadas? ¿Para qué tenemos consulados? ¿Y para qué tenemos una ProColombia que llaman? Que yo me enteré, eso fue ahorita. Estos temas, uno empieza a escudriñar el Estado y se va encontrando unas sorpresas enormes. ¿Para qué tenemos eso si no es para vender la belleza del país de tal manera que vengan y que puedan venir? Entonces esas simplezas en frases, que puedan venir es que haya líneas, que diferentes empresas del mundo puedan llegar a Bogotá o a donde quieran llegar en Colombia, que no solo es una aerolínea, que deben ser muchísimas, y que si nosotros queremos mantener cierta seguridad de que no nos desconecten, porque el mundo va variando, entonces tenemos que tener una aerolínea colombiana potente, pero colombiana. Y así, digamos, tendríamos que ir a otra parte del mundo de la infraestructura. Estoy hablando de las responsabilidades gubernamentales. ¿Qué tipo de dentro de la belleza, qué tipo de turismo se podría desarrollar más hacia adelante? ¿El de playa? ¿El depredador? ¿El ecoturismo? ¿Cómo aprender a hacer el ecoturismo? Ahí vi otro ranking de cantidad de empresas de ecoturismo, y en América Latina Ecuador tiene la punta. Y Colombia no aparece en el ranking, está en otros, en la cola, está en otros en la cola. Y Ecuador es la vanguardia. Entonces, y Ecuador tiene la misma capacidad de belleza para ofrecer que Colombia, se parece, pero nosotros podemos hacerlo 20 veces más. Entonces, el desarrollo del ecoturismo no significa, además de cuidar la belleza, de formas de movilidad limpias, de ciudades llenas de árboles, de cuidar patrimonios, de que la ruta libertadora se pueda otra vez restablecer, de que los caminos reales puedan ser hoy magníficos caminos reales, no solo por las piedras que uno pisa, sino por las edificaciones que son la historia de nuestro país. Todas son responsabilidades gubernamentales. Que podemos hacer la ruta turística del río Magdalena. ¿Cómo garantizamos que no sean pirateados los barcos?
temas concretos, como un yate de lujo de esos con turistas adinerados que vienen a mirar pájaros en el río Magdalena y a bajar en los pueblos, puede garantizar su seguridad. Duermen en el barco, transitan en el barco, se bajan en los pueblos. Tenemos que construir unos mecanismos para que puedan devolverse sanos y libres a sus casas. Y traigan más y más y más. Y por ahí entonces ya no serán 4, 5, sino los 12 de los que hablamos. Y yo creo que Colombia tiene para más. Pero por lo menos esa meta en este corto plazo. 12. 12 es la mitad del petróleo. 12 es más que el carbón. Esa es la importancia desde el punto de vista de los números. 12 en el turismo nos reemplaza el carbón. O nos puede reemplazar la mitad del petróleo. Es decir, hacemos buena parte de la tarea de la transición energética, que es el imperativo categórico. Luego, de este gobierno, tengan ustedes un aliado a su lado. Tendremos diferencias, obviamente. Sí, a mí sí me gustaría que se llenara en el sistema hotelero colombiano de casas que se ofrezcan al turismo, de gente que viviendo en esos lugares hermosos pueda aprender a vender servicios turísticos, que se llene de gastronomía colombiana en forma internacionalizada los hoteles y las ciudades. Bogotá hizo un gran esfuerzo y ya es famosa un poco por la calidad de sus restaurantes, pero hay que hacer más en todas partes. La transferencia de riqueza que es el turismo es también una generación de riqueza en Colombia, está ligada a la cultura. Le decía a los indígenas en Santa Sofía, que queda entre Leticia y Puerto Nariño, ahora que fui, porque yo los vi bailar un poco como adaptándose a la cultura bueno, que se oye en las emisoras, no voy a decir de qué cadenas radiales, pero es que no es por ahí, porque producimos un etnocidio, la cultura se nos vuelve, el turismo se nos vuelve depredador, y realmente un turista no viene aquí a mirar cómo la zona G es parecida a su zona G en su ciudad, porque para eso no viene, para eso se queda allá a comer hamburguesas y perros calientes. No, viene aquí a conocer lo extraño. El mundo cambia en su percepción sensible porque del tener, que era el siglo XX, soy rico porque tengo, pasa a soy rico porque experimento, porque tengo sensaciones, porque vivo. Es un cambio de paradigma de la humanidad. Y entre eso, vivir como vive otra sociedad es clave. No cómo otra sociedad se parece a mí, sino cómo encuentro la diferencia en otra sociedad. Y estos son temas más complejos que tenemos que cuidar. Cómo el turismo puede ser sostenible con nuestra cultura y con nuestra naturaleza. Temas que indudablemente son para discutir, ¿cierto? Queremos el turismo de grandes resorts. Puede convivir el resort con el pequeño turismo de casa de la señora que aprende, digamos, a vender su servicio gastronómico y embellece su casa y se le ayuda para embellecer su casa para que ahí lleguen a mirar la belleza de Colombia. Yo creo que puede complementarse, pero tenemos que expandir, digamos, esa capacidad de servicio de la sociedad colombiana para ofrecer al extranjero y a la extranjera la belleza de Colombia y a partir de la belleza de Colombia poder construir una sociedad más democrática y más próspera. ¿Cómo? Otro tema, y termino para no aburrirlos. Si el territorio es negro, si el territorio es guayú, y ahí está la belleza, ¿cómo se hace el pacto que permita con el negro y la negra, como decía el Joe Arroyo, con la comunidad guayú, el desarrollo turístico? ¿Cómo los norteamericanos fueron
suficientemente inteligentes para no producir un etnocidio en Hawái, sino lograron potenciar la sociedad de Hawái para que pudiera ser también copropietaria de los beneficios del turismo. Lo que yo acabo de ver en Providencia, que ahora está saliendo públicamente, en Providencia hubo un etnocidio. En San Andrés ya hubo un etnocidio. El turismo nuevo, que llamamos ecoturismo, no se fundamenta en etnocidios. Al contrario, se fundamenta es en que la cultura viva, que la belleza natural viva, que las energías limpias estén ahí, en el mismo hotel estén las energías limpias, que la movilidad sea limpia, que los árboles estén por doquier. Ojo con ese camino, porque hay que construirlo entre el Estado, pero también con ustedes. El ecoturismo es limpio por naturaleza, y lo que más cuida el ecoturismo es la cultura sobre el que se asienta. Entonces, ejemplos como el de San Andrés no pueden ser. Ahora hay que proteger Providencia, porque si uno destruye la cultura anglófona, digamos, por ponerle un nombre, aquí le llamamos raizal, si la destruye a San Andrés no es sino unas piedras. Si uno protege esa cultura, y entonces ese turismo tiene que proteger la cultura sanandresana, raizal, entonces es convivial, digamos, con la cultura. Eso se llama ecoturismo. Lo otro no es sino depredación, lo otro no es sostenible. Temas, porque entonces hay que profundizar en esto, tenemos que aprender. Lo que se hizo en Providencia en estos 2 años es un etnocidio. Eso es lo que no podemos hacer, por no afincarnos en la cultura propia del territorio. Bueno, esta es la tierra del encanto y ustedes lo saben, así que entre ustedes y nosotros hagamos de este tercer país el más bello del mundo, no solamente en su naturaleza, sino en su cultura humana, en su capacidad de relacionamiento, en su proyección para los seres humanos que habitan hoy y que habitan y habitarán en el próximo futuro, nuestros hijos y nuestros nietos, ustedes y nosotros juntos, una misión a lo Mazzucato. Esta es nuestra misión a la luna, como dice Mazzucato, pero es la misión ecoturismo sostenible en Colombia como uno de los pilares de la prosperidad de la sociedad colombiana. Gracias, muy amables.